La decisión de dejar en libertad a Adolfo Lechea, llamado el embajador de Sendero Luminoso en Europa, el presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, Pablo Talavera, ofrece una conferencia de prensa en las instalaciones de dicha sala ubicada en el centro de Lima. Veamos. Bastante procesado, ¿no? Las razones, desconozco por qué se ha levantado tanta esa información. Segundo, él no vino como consecuencia de una extradición, él vino como consecuencia de haber aceptado someterse a la justicia peruana una vez que fue capturado. En eso también tenemos que ser claros, ¿no? Nunca se formó un cuaderno de extradición porque no hubo extradición. Extradición existe cuando hay un pedido formal desde la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo. Y no se llegó a eso porque sencillamente se trató de un caso donde simplificadamente la persona capturada aceptó venir al país. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, no son fallas, porque el expediente es lo que es. O sea, un expediente no puede evolucionar de un momento a otro, sino como consecuencia de que se presenten nuevas pruebas. En consecuencia, ese expediente simple y llanamente existió con un mandato de detención, como consecuencia que en 1992 se facultaba a los jueces a dictar mandatos de detención de carácter automático, es decir, sin hacer un análisis a veces debido de si existían o no existían pruebas, motivo por el cual el 3 de enero el Tribunal Constitucional declaró que esa norma, si se interpretaba de esa manera literalmente, era inconstitucional, y que más bien había que interpretar esa norma con arreglo al artículo 135 del Código Procesal Penal, que todos saben que exige pues la concurrencia de requisitos de prueba suficiente, una pena probable mayor a 4 años y que no haya riesgo de fuga. Entonces, en ese caso, este expediente no tenía más de lo que tuvo en diciembre de 1992. Entonces la pregunta era, y es, ¿no?, si en el Perú a una persona se le debe meter a la cárcel para buscarle pruebas. Estamos hablando del proceso por el cual fue traído al Perú ese señor. Lo que no significa que no se investigue, como bien se dice en la resolución. Planteada una imputación, todo hecho debe ser investigado, pero no necesariamente toda persona que es investigada está en una cárcel. Ese es el otro problema. Pregunta, doctor, ¿por qué no se esperó a completar todo el periodo de extradición? ¿Por qué vino a decirle con un solo expediente cuando se podría suponer que no se hace liberado? Fíjese, ese es un tema que no se ha explicado adecuadamente a la opinión pública. El Poder Judicial peruano, cuando lanza las requisitorias internacionales, las hace todas simultáneamente, es decir, en cada proceso se ordena a la Interpol que proceda a la captura internacional para que se someta a la justicia peruana a todo procesado y en especial a este caso de Olachea Cagua. Las razones hasta el momento, a pesar de que se ha pedido informes, desconocemos por qué Interpol, no sabemos Interpol Perú, Interpol Francia o Interpol España, por qué no procedieron con relación a los otros procesos, no obstante existían las requisitorias. Esta circunstancia ha motivado de que luego se haga la ampliación, ¿no?, como todos ya también tienen conocimiento. O sea, no es un tema imputable al Poder Judicial, es un tema que hasta el momento no se ha dilucidado, que tiene que ver con la Policía Internacional, ¿no? El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso ha señalado que ha sido una decisión bastante apresurada, buscar un tipo de simulacro, de dejar encerrados a la liberación. Mire, he escuchado diversas opiniones de ministros, de autoridades, de congresistas, de uno y otro lado, ¿no? Quizás más en contra que a favor. Yo respeto las opiniones que son de carácter político, porque yo no soy político, yo tengo que dar, en todo caso, explicaciones o informaciones de carácter jurídico. Y lo jurídico es lo que está en el expediente y lo que está en la ley, no en lo que como ciudadanos todos podemos tener una expresión respecto del terrorismo o de las personas que están sindicadas como terroristas. O sea, cualquiera nos podemos formar una opinión a partir de todo lo que se dice. Pero el Estado peruano no puede, por un lado, ofrecer garantías como se han ofrecido en este caso a través de un oficio que el Poder Ejecutivo también remite a la justicia española, y por otro lado, ¿no es cierto?, criticar cuando el Poder Judicial dicta una resolución, como han dicho algunos, impecable desde el punto de vista jurídico, aun cuando reconocemos, de repente desde el punto de vista de la opinión pública, no sea el más agradable. ¿Por qué no resulta el más agradable? Y en eso
quizás es importante una explicación. No resulta agradable porque se ha difundido muchas declaraciones de este personaje. ¿Verdad? Muchas versiones de este personaje entonces resulta evidentemente chocante que habiendo leído o escuchado esas declaraciones resulte revogándose el mandato de detención. Y es por una razón que ya se ha prevenido en esta sala, y es porque no se le extraditó por el delito de apología. O sea, no ha sido materia de este expediente la discusión de lo que dijo o no dijo en 1992, sino si era o no dirigente de una organización terrorista. Ese es el tema de la imputación y es el tema que se supone debió haber existido material probatorio y no han hallado los magistrados que se han pronunciado en este caso, ¿no? No, la extradición opera cuando se forma un cuaderno de extradición conforme a lo que la ley señala. Aquí lo que ha habido es una orden de captura internacional, ha habido una captura y luego ha sido, podríamos decir, entregado. Entregado porque ha consentido ser traído al país, ¿no? Mire, le soy más puntual. Si bien es cierto, no hubo una extradición, pero al aplicarse el tratado que hay con el Reino de España, que se llama de extradición simplificada, que es cuando acepta el requerido, acepta venir al país que lo está reclamando, en esos casos se establecen condiciones. Una de las condiciones es que no se le procese por otro delito u otro expediente que no sea el que ha sido materia de esa requisitoria. Y en esas condiciones es que le concede el gobierno español al Perú la posibilidad de ser traído a Olachea Caguas. Eso es lo que está en los documentos oficiales. Mire, yo considero que no tiene por qué haber una responsabilidad, al contrario, se está corrigiendo un error que hubo en 1992. O sea, hubo un error en el 92 de abrir con mandato de detención en este caso y se está corrigiendo. Eso, al contrario, ¿no? Le está ahorrando probablemente al Perú que lo demanden por un error judicial de repente. Ya le he dicho que es que este mandato de detención proviene de 1992, o sea, no fue un auto de detención que se ha dictado en los últimos tiempos. Si se hubiese dictado de repente en estos últimos tiempos a consecuencia de la anulación del proceso, evidentemente de repente el resultado hubiese sido otro, ¿no? Y de repente no se lo hubiese pedido, pero esto ya venía. Lo que pasa es que a veces es difícil explicar la cuestión jurídica porque no es a veces entendible cómo es que se trae a una persona si las cosas no están tan claras. Es porque los mandatos de detención no se pueden superar si no hay, como en este caso, la traída de una persona. O sea, queda vigente mientras que la acción penal subsista o se den posibilidades a partir de una apelación o el pedido de una variación de mandato de detención. Pero si esto no ocurre, entonces los mandatos de detención continúan, así como continúan los miles de ciudadanos peruanos requisitoriados por terrorismo. Existen actualmente más de 50.000 requisitorias por terrorismo. Y yo les puedo decir, y quizás no conoce la opinión pública, todos los días son puestos a disposición del Poder Judicial ciudadanos detenidos de diversas partes del país por delito de terrorismo. Y no todas esas personas las mandamos a la cárcel. Porque sería absurdo e irrazonable que todas estas personas, por el solo hecho de haber sido mencionados en su nombre, se tengan que ir a la cárcel. Y lo que tiene que hacer la sala en estos casos es examinar al detalle, a veces folio por folio, para poder determinar que un ciudadano que solo ha sido mencionado en su nombre se tenga que ir o no a la cárcel. Bien, ese fue un extracto de la conferencia de prensa que ofrece ante la Sala Nacional de Terrorismo Pablo Talavera. Vamos a una pausa y regresamos con más información.